Bombazo mundial. El Real Madrid se lanza a por la joya de 18 años que deslumbró en el Mundial. Hola madridistas. Soy Nilsson y les doy la bienvenida a El Madridista. El nombre de Ayoub Boadi está sacudiendo el mercado de fichajes después de una actuación espectacular en el Mundial. Y si los rumores que llegan desde España son ciertos, el Real Madrid ya ha comenzado a mover ficha por una de las mayores joyas del fútbol europeo. Lo que hemos visto de este chico con apenas 18 años es simplemente impresionante. Cuando aparece una noticia relacionada con un joven talento y el Real Madrid, siempre merece la pena prestarle atención. Pero en este caso hay algo diferente. No estamos hablando de una promesa que destaca únicamente en categorías inferiores o en una liga poco mediática. Estamos hablando de un futbolista que ha demostrado personalidad, calidad y madurez en el escenario más exigente del fútbol mundial. Y eso cambia absolutamente todo. Ayoub Boadi se ha convertido en uno de los nombres propios de las últimas semanas. El mediocampista del Lille ya venía siendo seguido por varios departamentos de scouting de Europa, pero su participación en el Mundial ha provocado que su nombre pase a ocupar un lugar prioritario en muchas agendas. Y entre todos esos clubes aparece, como no, el Real Madrid. Lo primero que llama la atención de Boadi es su edad. Apenas 18 años. Repito, 18 años. En una época en la que muchos futbolistas de su generación todavía están tratando de consolidarse en equipos juveniles o dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, él ya compite al máximo nivel con una naturalidad sorprendente. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque muchas veces escuchamos hablar de jóvenes talentos y automáticamente pensamos en jugadores rápidos, habilidosos o técnicamente atractivos. Pero Boadi ofrece algo mucho más difícil de encontrar: inteligencia futbolística. Esa capacidad para interpretar cada situación del juego antes que los demás. Esa serenidad para tomar decisiones correctas cuando el partido exige máxima concentración. Esa sensación de que siempre sabe dónde debe estar y qué debe hacer. Cuando uno observa sus movimientos, entiende rápidamente por qué tantos clubes importantes están pendientes de él. No necesita realizar 10 regates para demostrar su calidad. No necesita buscar constantemente el protagonismo. Su influencia aparece en cada fase del juego. Recibe bajo presión. Gira con facilidad. Encuentra líneas de pase. Recupera balones. Ordena a sus compañeros. Y, sobre todo, transmite una personalidad impropia de un jugador tan joven. En el fútbol moderno, donde los grandes clubes buscan centrocampistas completos, Boadi parece reunir muchas de las características que cualquier entrenador desea incorporar a su plantilla. Y aquí es donde inevitablemente aparece el Real Madrid. Porque si hay algo que ha caracterizado al club durante los últimos años es su extraordinaria capacidad para identificar talento antes que nadie. Lo vimos con Vinicius Jr. Lo vimos con Rodrigo. Lo vimos con Camavinga. Lo vimos con Tchouaméni. Lo vimos con Arda Güler. Y por supuesto lo vimos con Jude Bellingham. La dirección deportiva madridista ha demostrado una y otra vez que sabe detectar jugadores llamados a marcar una época. Por eso, cuando surge una información que vincula a Boadi con el Real Madrid, muchos aficionados no la interpretan como un simple rumor más del mercado. La interpretan como una posible operación estratégica de futuro. Porque si algo ha enseñado Florentino Pérez durante esta nueva etapa, es que el club no espera a que los jugadores valgan 150 millones de euros para actuar. El Real Madrid busca adelantarse. Busca identificar. Busca convencer. Y después construir. Eso es precisamente lo que convierte a este posible movimiento en algo tan interesante. Ahora bien, si hubo un momento que realmente disparó el interés mediático alrededor de Boadi, ese momento llegó durante el Mundial. Y tengo que decirlo claramente. Lo que vimos contra Brasil fue extraordinario. Desde el primer minuto se comportó como si llevara una década jugando partidos de esa magnitud. Mientras muchos futbolistas sienten el peso de la presión en encuentros tan importantes, Boadi parecía disfrutar cada acción. Pedía el balón constantemente. Se ofrecía en salida. Ayudaba en defensa. Participaba en la construcción ofensiva. Siempre encontraba soluciones. En mi opinión, fue uno de los jugadores más determinantes del partido. Y lo más impactante no fue únicamente su rendimiento técnico. Fue la tranquilidad con la que ejecutó absolutamente todo. Porque hay futbolistas que juegan bien cuando el contexto es favorable. Pero los verdaderamente especiales aparecen cuando el escenario se vuelve gigantesco. Y Boadi respondió precisamente de esa manera. Muchos aficionados que no lo conocían descubrieron ese día a un jugador diferente. Un centrocampista moderno. Completo. Inteligente. Capaz de competir contra algunos de los mejores futbolistas del planeta sin mostrar el menor síntoma de nerviosismo.
Eso explica por qué, inmediatamente después de aquel encuentro, comenzaron a multiplicarse los comentarios, los análisis y las especulaciones sobre su futuro. Y es completamente lógico. Cuando un talento de este nivel aparece en el escaparate mundial, los grandes clubes reaccionan. Según distintas informaciones que circulan en el entorno del mercado europeo, varios gigantes del continente siguen muy de cerca su evolución. Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza en conversaciones relacionadas con algunos de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo. Pero si hay un club que parece encajar perfectamente con el perfil y la proyección de Boaddi, ese es el Real Madrid. Porque el Madrid no necesita únicamente jugadores para el presente. Necesita líderes para la próxima década. Y viendo lo que estamos observando, resulta difícil no imaginar a Boaddi vistiendo algún día la camiseta blanca. Además, existe otro aspecto que me parece fundamental. Su perfil complementaría perfectamente la enorme calidad que ya existe en el centro del campo madridista. No estamos hablando de un fichaje que llegue para romper estructuras. Estamos hablando de un jugador que podría crecer rodeado de algunos de los mejores centrocampistas del mundo. Aprender, competir, desarrollarse y convertirse poco a poco en una pieza fundamental del proyecto. Eso es exactamente lo que el Real Madrid ha hecho tan bien durante los últimos años. Y sinceramente, cuanto más veo jugar a Boaddi, más sentido me encuentra esta operación. Madridistas, quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el Real Madrid debería apostar por Ayoub Boaddi este mismo verano? ¿Pensáis que estamos ante una futura estrella mundial? Os leo en los comentarios. Y si os está gustando este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal El Madridista y activad la campana para no perderos ninguna de las últimas noticias del Real Madrid. La gran pregunta ahora mismo no es si Ayoub Boaddi tiene calidad para jugar en el Real Madrid. La verdadera pregunta es cuándo decidirá el Real Madrid dar el paso definitivo. Porque cuanto más avanza la temporada, más evidente parece que estamos ante uno de esos futbolistas destinados a protagonizar grandes titulares durante los próximos años. Y aquí es donde la situación comienza a ponerse realmente interesante. Según las informaciones que han aparecido los últimos días, el Lille es plenamente consciente de la joya que tiene entre manos. El club francés sabe que Boaddi no es un jugador cualquiera. Sabe que su valor de mercado puede seguir creciendo de manera espectacular. Y sabe que, después de lo mostrado en el Mundial, será prácticamente imposible evitar que los grandes clubes europeos llamen a su puerta. Por eso no sorprende que las cifras que empiezan a circular sean cada vez más elevadas. Lo hemos visto muchas veces. Un joven talento explota. Los grandes clubes aparecen. La competencia aumenta. Y el precio se dispara. Sin embargo, hay una diferencia importante en este caso. El Real Madrid lleva años demostrando que no entra en guerras de mercado por impulso. El club analiza, estudia, observa, y cuando considera que un jugador puede marcar una época, entonces actúa. Eso fue exactamente lo que ocurrió con muchos de los futbolistas que hoy forman la columna vertebral del equipo. Y esa experiencia acumulada es precisamente la que me hace pensar que el interés por Boaddi va mucho más allá de una simple reacción a un buen torneo. Porque si algo caracteriza a la dirección deportiva madridista es la planificación. Nada se improvisa. Nada se hace por emoción. Nada se hace únicamente por una actuación destacada. Cuando el nombre de un jugador aparece repetidamente en los informes del club, normalmente significa que existe un seguimiento profundo detrás. Y todo indica que Boaddi lleva tiempo siendo observado. Por eso muchos aficionados madridistas han recibido esta noticia con enorme entusiasmo. Porque encaja perfectamente en la estrategia que ha convertido al Real Madrid en una referencia mundial en la captación de talento joven. Mientras otros clubes gastan cantidades gigantescas en futbolistas ya consolidados, el Madrid ha encontrado una fórmula extraordinariamente eficaz. Detectar futuras estrellas antes de que exploten definitivamente. Y cuando uno analiza el perfil de Boaddi, resulta fácil entender por qué gusta tanto. Tiene calidad técnica. Tiene físico. Tiene personalidad. Tiene inteligencia táctica. Tiene capacidad para recuperar balones. Tiene visión de juego. Y además posee algo que no se puede enseñar en ninguna academia: carácter competitivo. Eso es precisamente lo que más me impresionó durante el Mundial. No era únicamente cuestión de talento. Era cuestión de mentalidad. Parecía un futbolista acostumbrado a competir bajo presión. Parecía un jugador con experiencia internacional acumulada durante años. Y sin embargo estamos hablando de alguien que todavía tiene toda una carrera por delante. Por eso creo que muchos madridistas han tenido la misma sensación que yo. Esa sensación de estar viendo a un jugador especial. Uno de esos futbolistas que aparecen muy pocas veces.
Uno de esos perfiles que, cuando alcanzan la madurez definitiva, terminan marcando diferencias en los grandes escenarios. Ahora bien, el Real Madrid no estará solo. Eso también es una realidad. Cuando surge una joya de semejante nivel, los gigantes europeos siempre aparecen. Y precisamente por eso el factor tiempo puede resultar decisivo. Cada gran actuación aumenta el interés. Cada gran partido incrementa la competencia. Cada mes que pasa puede provocar que el coste de una futura operación sea todavía mayor. Por eso muchos aficionados consideran que este podría ser el momento ideal para moverse. Antes de que el mercado se vuelva completamente loco. Antes de que aparezcan ofertas multimillonarias. Antes de que el precio alcance cifras prácticamente imposibles. Porque si Boaddi mantiene esta progresión, nadie duda de que seguirá acumulando admiradores en toda Europa. Y sinceramente, viendo su evolución, cuesta imaginar un escenario diferente. Lo más interesante de todo es que el proyecto deportivo del Real Madrid parece encajar perfectamente con lo que necesita un jugador de sus características. Aquí tendría tiempo para crecer. Aquí tendría referentes de máximo nivel. Aquí podría aprender cada día rodeado de campeones. Aquí podría desarrollar todo su potencial dentro de una estructura diseñada para competir por absolutamente todos los títulos. Y eso tiene un valor enorme. Porque el desarrollo de un joven talento no depende únicamente de su calidad individual. También depende del entorno. Y pocos entornos son mejores que el Real Madrid para convertirse en una estrella mundial. Por eso creo que esta historia todavía tiene muchos capítulos por delante. Probablemente veremos nuevas informaciones. Nuevos rumores. Nuevos movimientos. Nuevas especulaciones. Y seguramente muchas versiones diferentes. Pero hay algo que parece bastante evidente. El nombre de Ayoub Boaddi ya ha entrado de lleno en el radar del madridismo. Y cuanto más se hable de él, más expectación se generará entre los aficionados. Personalmente, considero que estamos ante un futbolista con condiciones extraordinarias. Un jugador que reúne muchos de los requisitos que exige el fútbol moderno. Un centrocampista con presente. Pero sobre todo con un futuro gigantesco. Y si finalmente el Real Madrid decide apostar por él, estaremos hablando de una incorporación con capacidad para influir durante muchos años en el proyecto deportivo del club. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Boaddi tiene nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu? ¿Pensáis que el Real Madrid debería cerrar esta operación cuanto antes? ¿O preferiríais esperar una temporada más para seguir observando su evolución? Dejad vuestra respuesta aquí abajo porque voy a estar leyendo todos vuestros comentarios. Y si habéis disfrutado de este análisis, apoyad el canal con un buen like, suscribíos al Madridista si todavía no formáis parte de esta gran familia madridista y activad todas las notificaciones para no perderos ninguna novedad del Real Madrid. Además, en este momento os está apareciendo una recomendación en pantalla que estoy seguro de que os va a encantar, así que haced clic y seguid disfrutando del mejor contenido madridista. Un abrazo enorme para todos. ¡Hala Madrid y nada más!